sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias por de nuevo estar con nosotros. Para mí siempre es un gusto tener la oportunidad de compartir con diversos ciudadanos guatemaltecos, hombres y mujeres, cuya trayectoria de vida ha estado enfocada y sigue estando enfocada en buscar un mejor país. El tema de los derechos humanos es algo que nos incumbe a todos. Se habla muchísimo de la constante violación de los derechos mínimos que tenemos como personas, y es bueno pues tocar estos temas para de verdad tener elementos de juicio que nos permitan estar claros qué es lo que ocurre en el país. Hoy me acompaña el licenciado Héctor Reyes. Él es director del Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos, CALDH. Gracias, Héctor, por aceptar esta ocasión que nos permite pues tenerte acá con nosotros y que las audiencias que nos ven y que nos escuchan tengan como he dicho, la oportunidad de tocar estos temas tan importantes. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros, ¿oíste? Al contrario, Haroldo, muchas gracias por la invitación. Estoy a la disposición, a las órdenes para que platiquemos, ¿verdad?, de estos temas tan delicados como son los derechos humanos en un país donde efectivamente se viola a cada día, cada hora. Son violados estos derechos que son parte de la dignidad humana, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente muy agradecido, al contrario, tanto con Factor 4 como con PEGER, el que podamos platicar, ¿verdad? Y pues estoy a la disposición, a las órdenes para seguir platicando sobre este tortuoso mundo de los derechos humanos en una Guatemala que efectivamente los viola constantemente. Héctor, yo quisiera que nos explicaras un poco qué es CALDH, cuál es su principal función que desarrolla en el país. Bueno, pues CALDH es el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Básicamente iniciamos en la defensa y promoción específicamente de los derechos de todas aquellas personas que fueron violentadas durante el conflicto armado interno en Guatemala. Estos 36 años de derramamiento de sangre. Entonces estos casos, específicamente esas violaciones a los derechos humanos de estas miles y miles de guatemaltecos y guatemaltecas, pues son parte del trabajo de CALDH en cuanto a temas de justicia transicional. Somos, junto con la asociación AJR, Asociación Justicia y Reconciliación, quienes llevamos a cabo y seguimos tramitando el caso por genocidio. En el año 2013 pues se obtiene una sentencia, ahí sí que una sentencia histórica, no solo para Guatemala, sino para el mundo, en donde se condena a 80 años de prisión al exdictador José Efraín Rivas Bon. Y posteriormente, pues bueno, después de eso vemos también una alta criminalización en cuanto a la situación de las empresas, de las mega empresas extractivas en Guatemala, y entonces también comenzamos a acompañar a todas aquellas líderes y lideresas que estuvieron y siguen enfrentando una alta criminalización en distintos territorios de Guatemala. Y ahora también, pues en casos del presente, ¿verdad? En casos del presente, como lo son estos ataques a la independencia judicial, acompañando ahora a operadores de justicia, ¿verdad?, que están siendo criminalizados, y también pues ahora aparte de los operadores de justicia, que ahí hablamos no solo de fiscales del Ministerio Público, sino que también a jueces y juezas independientes. Entonces eso es parte de lo que CALDH en este momento está trabajando, y siempre pues trabajando en lo que sabemos que es parte de la lucha histórica en un territorio como Guatemala, como es la memoria histórica. De esa cuenta, pues entonces CALDH también tiene una casa en la memoria, la cual pues recibe a una gran cantidad de personas, la gran mayoría de ellos jóvenes y jóvenes, quienes escuchan y ven cuál es la historia negada por este Estado de Guatemala, específicamente durante toda la época de la colonización, la invasión,
y la época de la independencia, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente es parte del trabajo que CalDH está desarrollando, no solamente acá a nivel urbano, ¿verdad? Sino que también a nivel de los territorios. Héctor, CalDH surge entonces por ese conflicto armado interno que durante 36 años afectó este país con esos números tan terribles de muertos, desaparecidos, asesinados, exilados. ¿Qué cambió de la guerra interna a los gobiernos democráticos, digamos, ese periodo que llamamos de gobiernos democráticos? La violación a los derechos humanos bajó, continuó. ¿Cuál es, digamos, el resultado que ustedes ven de estos últimos años en Guatemala? Haroldo, lo que ha sucedido es que hay un continuum de violencia, o sea, la violencia no ha cedido. Lo que sucedió fue que cambió la forma. Sin embargo, la violencia que se sigue dando a través de que sigue vulnerando los derechos más básicos de los derechos humanos, pues efectivamente solamente mantenemos entonces un continuum de violencia. Es decir, con estos gobiernos democráticos, en apariencia democráticos, pues efectivamente no cambió nada. Simple y sencillamente se siguieron vulnerando de una u otra manera y acrecentándose poco a poco. Y así de esa manera llegamos ahora a gobiernos, estos dos últimos, por ejemplo, donde han violentado los derechos humanos de una manera tan drástica y que efectivamente son estos grandes ejemplos que podemos tener ahorita en estos momentos, ¿verdad? Donde efectivamente se sigue vulnerando la dignidad humana de muchísimos guatemaltecos y guatemaltecas, quienes de una u otra manera han tenido que optar o por el exilio o pues de otra manera salir del país buscando otra situación de oportunidades. Sin embargo, vemos de que ahora es mucho más alto todavía, porque mucha gente, como sabemos, están migrando hacia Estados Unidos, básicamente, y ahora ya no estamos hablando únicamente de operadores de justicia, estamos hablando también del guatemalteco y guatemalteca a pie, quien efectivamente busca de otras oportunidades, salen hacia posiblemente también podríamos llamar un exilio, que es forzoso, porque efectivamente se están obligando a salir fuera de Guatemala a buscar otra perspectiva de vida. Otra perspectiva de vida no solo para la persona como tal, sino también para su familia. Entonces es lamentable y triste, ¿verdad?, la cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas que durante todo este caminar han perdido la vida. Y esto pues es algo que los gobiernos deberían de estar viendo, de estar observando, que efectivamente son sus políticas internas las que no están ayudando en nada, sino que solamente están empobreciendo aún más al guatemalteco y la guatemalteca que busca salir a como dé lugar, incluso hasta vendiendo sus propias casas, sus terrenos, endeudándose para salir y pagarle a estas personas mal llamadas coyotes, ¿verdad?, que son los que los llevan a este caminar, que en algunos de los casos pues sí llegan a un feliz término. Sin embargo, en la gran mayoría, como hemos sabido, incluso ahorita recientemente se volvió a encontrar otro tráiler con varios y miles de guatemaltecos, también cientos de guatemaltecos y guatemaltecas, que pues tal vez no, gracias a Dios, no pasó a lo otro que sucedió con ese tráiler, de que donde murieron tantos guatemaltecos ahí, sino que ahora pues sí los encontraron y pues sus condiciones eran tristes, de verdad lamentables. Sin embargo, pues no murieron. Entonces sí, definitivamente creo que eso está vulnerando muchísimo y es un desencanto completo por parte de la sociedad guatemalteca hacia estos gobiernos de turno, que efectivamente solo están buscando pues lo que ellos buscan, ¿verdad?, agenciarse dinero para sus carteras, para sus bolsillos, sin pensar en ningún momento en una población súper necesitada de muchos factores: salud, educación, seguridad. Y cuando un gobierno o estos gobiernos no te dan esas opciones,
pues definitivamente se busca de una u otra manera tener un ingreso distinto, que tu familia tenga otro ingreso, que tus hijos e hijas puedan estudiar en un lugar decente, pero tristemente también se dan estas otras condiciones que no son dables y que efectivamente no dan la oportunidad, sino que lo que pasa también es la muerte de las personas en este trayecto hacia Estados Unidos. CalDH pues es una institución que ayuda, que apoya a todos aquellos que se ven violentados en estos derechos que has mencionado y otros más, digamos. ¿Qué es lo que una persona, un líder puede hacer al momento de sentirse perseguido, criminalizado, a veces incluso hasta capturado? ¿Cuáles son los pasos que se dan para que CalDH pueda intervenir? Pues son muy sencillos los pasos, Haroldo. Básicamente se ve la vulneración a la dignidad humana, al derecho humano como tal, y ahí es donde pues nosotros de una u otra manera pues damos esa asistencia legal, una asistencia legal que buscamos que sea integral, no solamente el acompañamiento jurídico, sino que también está el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento hacia la propia víctima, pero también hacia sus familiares, porque no solamente es el líder o lideresa que está pasando en prisión, sino que también su familia. Alrededor del líder hay una familia que hay que atender también, porque automáticamente se queda sin el sostén, ¿verdad? Y tristemente, Haroldo, claro, para un hombre es complicado, pero cuando es una lideresa la que está en prisión preventiva también es mucho más difícil, porque acordémonos que la mujer de por sí tiene la carga familiar alta, y pues cuando ya no está esta figura como es la madre dentro del seno del hogar, pues la situación se pone mucho más complicada. Así que tiene que ser un acompañamiento integral para que efectivamente se pueda hacer, pero no hay ningún requisito que se tenga que llenar. Simple y sencillamente se ve la criminalización, se ve la vulneración a su derecho humano, y pues de esa manera CalDH da el acompañamiento para que efectivamente se pueda tener, no solamente también, Haroldo, en cuanto al tema de líderes y lideresas, también estamos en el tema de libertad de expresión, un tema que también es bastante complicado, tomando en consideración pues que los comunicadores, las comunicadoras, las periodistas y periodistas están siendo perseguidos penalmente en este momento por un ministerio público que efectivamente está buscando la forma en la cual se criminaliza no solamente operadores de justicia, sino que también a los mismos compañeros y compañeras que están defendiendo esta libertad de expresión que tristemente en Guatemala está siendo tan vulnerada en estos momentos. ¿Podrías explicarnos un poco por qué es importante la defensa de la libre expresión en Guatemala? Sí, definitivamente creo que en Guatemala, como en cualquier país del mundo, en un país que es democrático, debe de existir los diferentes campos, las diferentes formas de expresión. La Constitución Política de Guatemala, en su artículo 35, garantiza el derecho a la libertad de expresión, y automáticamente lo que está viviendo en Guatemala ahora es un ataque sistemático a todos aquellos comunicadores sociales que están realizando un trabajo de información, están haciendo un trabajo de que se dé a conocer lo que está sucediendo con estos gobiernos, ¿verdad? Y sin embargo, pues lo que tratan es de callarlos, ¿verdad? Y ahora tenemos este ejemplo específicamente con el periodista José Rubén Zamora, ¿verdad? En la cual en menos de 24 horas, según entendemos, le formaron este caso penal, el cual ahorita en este momento lo tiene esta persona, este periodista, quien pues por muchísimos años ha sido un periodista como tu persona, periodistas que efectivamente son periodistas acuciosos y que no dicen única y exclusivamente la verdad, no dicen mentira, sino que dicen la verdad, lo que está sucediendo en un pueblo como Guatemala. Entonces, esta pluma de José Rubén Zamora Marroquín,
quien efectivamente por muchísimos años, a través del periódico, tiene una línea editorial bastante comprometida con la sociedad guatemalteca, donde da a conocer lo que está sucediendo en Guatemala, pues automáticamente lo que había que buscar es cómo acallarlo al final, ¿verdad? Y la forma de acallarlo, pues lo buscaron de una manera tan fácil, tan burda, que efectivamente ahora vemos la situación que está viviendo él en una prisión preventiva. O sea, y cómo efectivamente muchos medios, específicamente periodísticos, a nivel nacional como a nivel internacional, se han pronunciado sobre la cárcel que está viviendo en este momento. Sin embargo, vemos que no obstante los pronunciamientos, los comunicados, no desarrollan ningún impacto positivo, porque simple y sencillamente salen los pronunciamientos, los comunicados, pero automáticamente acá el sistema de justicia no te da para nada, simple y sencillamente te da para la criminalización, y que efectivamente en este momento pues es triste y lamentable lo que está pasando con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, pero también hay que mencionar otros periodistas que tuvieron que salir ya, como Juan Luis Font, por ejemplo, que tuvo que salir también por otros casos inventados también, y que efectivamente tuvieron ellos la oportunidad aún de salir antes, ¿verdad? Claro, en el caso de José Rubén Zamora Marroquín fue tan inmediato, en tan poco tiempo le armaron este caso, que automáticamente no le da oportunidad de tener alguna estrategia o algo, sino que simplemente lo detienen. Vimos de la forma en que se hizo el allanamiento a su residencia, o sea, como que era un delincuente de no sé cuántos narcotraficantes, ¿verdad? Cuando es una persona, un ciudadano, que su único pecado es decir la verdad, y que Guatemala entera y el mundo entero se dé a conocer lo que está sucediendo en Guatemala. La verdad es que el artículo 35 de la Constitución de la República, la ley que nos permite esa libre expresión, este es un derecho de todos los ciudadanos en cualquier lugar del país. Usted tiene el derecho de expresarse, ya sea por escrito, de manera verbal. O sea, esta libertad que tenemos, a veces las autoridades no les gusta que uno diga las cosas. Puede ser que a veces tengamos que denunciar a un alcalde, a un diputado, a un ministro o al propio presidente de la República. Y eso, pues, la Constitución me lo permite, siempre y cuando lo que yo diga sea verdad. ¿CalDH tiene algún mapeo donde se pueda determinar en qué regiones de Guatemala se produce más violación de derechos humanos? Fíjate que así como un mapeo, lo que sí vemos es de que están en los 4 territorios. O sea, hay, por ejemplo, mucha criminalización por el lado Chortí, en la región Chortí, por ejemplo, hay criminalización altísima. También por el lado de Cobán, Alta Verapaz, pues ahí hay una criminalización fuerte. Por el lado del Estor y Zabal, donde también pues hay una criminalización muchísimo fuerte, ya sabemos, por parte de la empresa CGN Crónico, ¿verdad? Quienes están criminalizando específicamente allí a la gremial de pescadores, y también a un periodista comunitario como el periodista Carlos Ernesto Choc. Entonces, pues sí, también por el lado de San Marcos, San Pablo San Marcos, donde también hay una criminalización contra compañeros por parte también de empresas extractivas. Entonces sí, están diseminados en los distintos territorios, por lo cual pues el monitoreo es básicamente por los territorios que se están acompañando, ¿verdad? Donde es alta la criminalización, básicamente en estos territorios, pero sí es muy alta la criminalización que se está dando en estos momentos contra líderes y lideresas que están defendiendo agua, tierra y territorio, básicamente, pero también a periodistas comunitarios, ¿verdad? Que específicamente están tratando de cumplir con esa labor, como bien mencionabas, pues esa labor informativa, ¿verdad? Y por eso pues también hay periodistas comunitarios que están siendo criminalizados incluso por sus mismas autoridades locales, ¿verdad? Porque pues no les interesa que los periodistas locales
pues expongan hacia su población lo que están viviendo de corrupción en las comunidades, en las municipalidades, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy alta la criminalización en estos momentos, Raúl. ¿Cuál podemos decir que es el objetivo de tener toda esta ola de criminalizar a líderes y lideresas? Pero ahí sí que lo has explicado bien, en todos los territorios del país, ¿verdad? ¿Qué es lo que se persigue con esto, de acuerdo a la experiencia que tenés sobre estos temas? Básicamente es tratar de diezmar la resistencia pacífica de los territorios, porque criminalizan ahora, pues están criminalizando ya a poblaciones enteras. Antes únicamente criminalizaban a 5, 6 o 7 personas, quienes aparentemente eran los líderes, ¿verdad? Y pues los criminalizaban con emitiéndoles las órdenes de captura, capturándolos, llevándolos a procesos penales sin ningún fundamento, donde después de 2, 3 años pues demuestran su inocencia, ¿verdad? Y pues salen de esta prisión. Sin embargo, pues es como un ejemplo hacia la población, ¿verdad? Miren lo que le pasa a su líder. Si usted sigue con esto de estar resistiendo de esta forma, mire su líder cómo está. Entonces era como un ejemplo, digámosle, de lo que usted no debe de hacer, ¿verdad? Si su líder está pasando por estas cosas, ya se imagina que puede pasar contra usted. Sin embargo, ahora ya nos damos cuenta que ya no únicamente se quedan con los líderes, sino que ahora es a toda una población. Entonces, hay lugares de Cobán que, por ejemplo, tienen más de 1.200 órdenes de aprehensión, ¿verdad? Contra comunidades completas. Entonces, ha cambiado, algo tristemente ha cambiado más aún la criminalización, porque ahora ya no únicamente es al líder o lideresa, ahora es a toda la comunidad quienes solicitan la orden de aprehensión, y básicamente se las otorgan porque pues tienen a su disposición un ministerio público ad hoc, ¿verdad? Y en el tema de Cobán, por ejemplo, ahí incluso ya se formó una fiscalía desde hace unos buenos meses, una fiscalía que conoce directamente uno de los delitos de usurpación. En este caso, pues es un delito de aparentemente yo voy y me ingreso a un lugar donde aparentemente hay un propietario, ¿verdad? Entonces, al momento en que se hace una actividad de este tipo, entonces se me sindica a mí como usurpador. Entonces ya el Ministerio Público, y ahí sí que con el beneplácito completamente de la Cámara Empresarial, pues dijeron que bueno, que ahora hay incluso una fiscalía que nos protege, ¿verdad? Que protege la propiedad privada. Entonces, pues, pero sí, eso es algo muy lamentable, muy triste, que incluso el Ministerio Público haya tenido que crear una fiscalía específica para conocer este tipo de casos, ¿verdad? Nosotros ahorita, específicamente, hay 21 compañeros que están siendo criminalizados, que el 23 de enero del próximo año iniciamos un debate oral y público, y básicamente es por el delito de usurpación agravada. Entonces, es algo que ya lo vemos, de que está siendo tan alto, y por eso, pues, entonces, la creación de esta fiscalía, que tristemente, ¿verdad? O sea, en lugar de crearse otro tipo de fiscalías, se crea este tipo de fiscalías criminalizadoras completamente. Lo que hemos visto también es estos desalojos violentos de comunidades enteras, destruyendo las viviendas, quemándolas, lo mismo con las siembras. Es terrible lo que se está produciendo en esas partes del país. Y yo creo que de verdad la sociedad guatemalteca, por diversas circunstancias, estamos como siendo solo observadores de esta constante violación de los derechos humanos de las personas más pobres de este país. ¿Qué hacer entonces, Héctor, frente a una maquinaria creada, diseñada para violentarnos en cualquier lugar? Pues yo creo que es seguir en esa resistencia. Creo que lo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo es tener resistencia. Creo que de una u otra manera eso nos ha logrado en distintos momentos de la historia de Guatemala poder sobresalir, poder llevar a un buen término, digamos. Nos ha costado y nos seguirá costando, y nos va a costar muchísimo más, porque ahora nos tienen a nosotros divididos.
Entonces estamos divididos, cada quien está pensando en el diario vivir, en cómo solventar su situación económica, cómo puedo hacer para llevar el pan a mi casa, qué puedo hacer yo ahora por mi familia, por mi hijo oye, mi hija que me pide esto, me pide el otro, y sin embargo, pues mi salario está tan bajo, pues tengo que gastar ahora muchísimo dinero, tal vez hasta más de la mitad de mi salario en transportarme, porque tampoco pues eso ni el Estado me da un transporte público digno, sino que simple y sencillamente me han quitado algún tipo de transporte y ahora tengo que estar pagando 5, 10, 15 quetzales para poder llegar a mi lugar de trabajo y de regreso para mi casa otros 15 o 20 quetzales. Entonces, creo que eso nos ha puesto en que efectivamente hay muchísimos temas en Guatemala, como los derechos humanos. Efectivamente, para el ciudadano de a pie no le interesa, ¿verdad? Pero creo que poco a poco, con esa resistencia que se está dando, creo que efectivamente, y tristemente, Haroldo, tampoco tenemos como que esto vaya a terminarse ya. Tristemente, pues vamos a otra nueva situación electoral, donde no vemos definitivamente ninguna perspectiva realmente de una perspectiva de un líder, una lideresa que efectivamente pueda sacarnos de esta situación. O sea, las propuestas o ofertas políticas que en este momento podemos observar realmente son tristes, lamentables, porque no existe ninguna buena, digamos, ¿verdad? Que pueda salir, que podamos observar que tal vez con esta persona sí podamos salir de esta situación tan preocupante, con esta cooptación que hicieron ya del Estado de una manera tal completa, ¿verdad? O sea, no dejaron ya, pero ni siquiera una puertecita. Todo lo cooptaron de una manera tal que efectivamente la situación se está complicando. Y pues algunos opositores que en este momento están, pues efectivamente también estos opositores eh, observadores, tal vez algunos que otros diputados al Congreso, están siendo perseguidos penalmente también, los pocos diputados, digámosle, honestos, quienes están haciendo un trabajo de auditoría, pues están siendo perseguidos penalmente como antejuicios, tratando la manera de diezmar esta parte de oposición, y pues definitivamente, entonces sí, creo que va a ser muy complicado, Haroldo, pero la resistencia que siempre el pueblo de Guatemala ha demostrado en los diferentes estadios de la vida, creo que nos va a llevar definitivamente a que vamos a seguir resistiendo y va a llegar un momento en el cual efectivamente nuevamente vamos a volver a tener esa Guatemala que en un momento dado creo que personas como tu persona, como algunos otros líderes han soñado en tener una Guatemala distinta, una Guatemala inclusiva, y que efectivamente de una u otra manera se iba por este caminar, pero de una forma abrupta nos quitaron toda esta buenas intenciones que se tenían, de una manera tan abrupta, teniendo gobiernos como estos dos últimos que tuvimos, como Jimmy Morales, como Yamatei, donde efectivamente pues cada uno hizo lo que tenía que hacer y llegar hasta un momento como Yamatei, ¿verdad? Que efectivamente cerró todo, ¿verdad? Cerró las instituciones de la paz, cerró el último escaño que teníamos de alguna opción de los derechos humanos, como era el PDH, pues colocando un PDH tan afín a los intereses propios de este pacto. Sí, un PDH fantasma. Se Sí. desapareció, solo aparece para, bueno, a ver, has mencionado los últimos dos gobiernos, ¿verdad? El de Jimmy y el actual. ¿Cuál ha sido peor en el sentido de violar derechos humanos? ¿El de Jimmy o el actual? Yo creo que se ha venido consolidando. Yo hablé de dos, pero efectivamente todo esto se viene consolidando desde el 2015, específicamente con Otto Pérez Molina. Creo que desde ahí, desde este tipo de gobiernos, es donde ya venimos viendo una consolidación, ¿verdad? Una consolidación de un ataque sistemático a los derechos humanos. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos expresidentes han hecho su trabajo como se los han mandado a hacer. Entonces, como siempre, ¿verdad? O sea, los gobiernos son títeres únicamente
afines a la Cámara Empresarial, a la oligarquía guatemalteca, a los militares. Entonces automáticamente pues ellos han hecho, cada uno de ellos ha hecho en su momento lo que les mandaron a hacer. Y automáticamente con el señor Jimmy Morales, a él le mandaron a cerrar a la CICIG, ¿verdad? Y de una u otra manera pues lo logró. Expulsa a la CICIG y todo este relajo, ¿verdad? Y con Yamatei, pues el mandado que le dieron fue: usted siga consolidando esta parte, y eso sí, aquí usted tiene que mantener esta cooptación del Estado, y la única manera que se pueda cooptar es, bueno, con las cortes, ¿verdad? O sea, tenemos una alta corte de constitucionalidad completamente a merced. O sea, esto está ya escrito, ¿verdad? Que efectivamente esta nueva corte de constitucionalidad está a merced del pacto corrupto, ¿verdad? Y aparte de eso, tenés a una Corte Suprema de Justicia que a nadie le interesa quitarle, porque les está funcionando muy bien. Entonces, ¿para qué vas a quitar a esta Corte Suprema de Justicia si estos magistrados y magistradas lo están haciendo perfectamente a favor de ellos? Entonces, básicamente, mejor seguimos con los mismos. ¿Para qué vamos a ver si hay un cambio? Mejor sigamos con los mismos. No sé cuánto tiempo más irán a pasar estos magistrados y magistradas, tomando en consideración la situación que se da con el Congreso. Y automáticamente entonces, pues todos contentos, ¿verdad? Todos contentos y contentos. Entonces, cada uno de estos gobiernos ha hecho lo que les han mandado a hacer. Y usted, señor Yamatei, cierre las instituciones de la paz, ¿verdad? Porque no existe. Mejor crea usted otra nueva institución como la COPAE, por ejemplo, pero que la COPAE no da para una ni para otra, ¿verdad? Entonces, automáticamente no sirve para nada. Entonces, tenés una COPREDE que en su momento pues era algo que funcionaba, porque la COPREDE era la que efectivamente al final todas las sentencias que estaba emitiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la COPREDE pues de una u otra manera le estaba dando cumplimiento. Sin embargo, termina la COPREDE, se lo dejan a la COPAE, y la COPAE ahora pues tristemente no tiene dientes, ¿verdad? O sea, crearon una institución pero que no tiene ningún funcionamiento. Y ahora nos damos cuenta, Haroldo, cuando tenemos las audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya parece que llegara, no sé, como más de 15, 20 funcionarios de gobierno llegan ahora a las audiencias temáticas. O sea, es triste, lamentable que un Estado de Guatemala se haga representar ahora por un Ministerio de Relaciones Exteriores, por una Procuraduría General de la Nación, por un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. O sea, ¿cuál es la función de estos ministerios? O sea, no es efectivamente la situación relacionada con este tipo de audiencias temáticas, ¿verdad? Pero sin embargo, hasta 15, 20 funcionarios de gobierno van a estas audiencias temáticas, y pues sí, realmente es bastante lamentable y triste, ¿verdad?, lo que está pasando, pero cada uno de estos presidentes ha hecho su trabajo como se los mandaron a hacer. Bueno, estamos con Héctor Reyes, él es el director de CalDH, hablando y reflexionando sobre lo que es el país, los derechos humanos. Siempre se le dio el discurso a la población que los derechos humanos no servían, que la PDH solo era para, ahí sí que defender delincuentes, cuando el derecho humano es algo inherente a la persona. Usted tiene derecho al agua potable, a una vivienda digna, a educación, a tener hospitales públicos donde si usted se enferma puede ser atendido con buenas instalaciones, medicina, personal calificado, ¿verdad? Eso es tener derecho al buen vivir. Pero acá eso ha ido mermando, nos los han quitado. La ventaja es de que si nosotros como personas, hombres y mujeres, en cualquier lugar de este país, hace un análisis personal de cómo está viviendo, se va a dar cuenta que esos derechos los hemos ido perdiendo, hasta de poder movilizarnos, carreteras destruidas. Usted se enferma, si no tiene dinero, pues, ¿a dónde recurre?
Por eso es que es importante traer estos temas para hablarlos sin ningún miedo, como lo está haciendo Héctor Reyes acá, de hablar las cosas como son, porque uno en el interior del país o en la capital misma recibe muchísima desinformación a través de los medios tradicionales, cooptados también, sobre todo la televisión de este país, propiedad de un ciudadano mexicano, que es lo que llega todos los días a nuestras casas, ¿verdad? A través de radios también, que solo sirven para repetir un discurso de odio. Siempre se habla que tenemos que tener esperanza de que la situación en Guatemala cambie, nos meten el discurso que va a haber un nuevo proceso electoral, que van a llegar nuevas autoridades, pero ¿qué tanto de verdad va a cambiar la situación de derechos humanos con un nuevo gobierno? O sea, esto te lo pregunto, Héctor, en base a esa experiencia que has acumulado como un defensor de derechos humanos. Sí, en un momento le comentaba a Haroldo de que efectivamente yo realmente no veo ninguna oferta política que venga a cambiar específicamente a la situación en Guatemala. Y esto tiene que ver mucho también con la situación de los derechos humanos. O sea, no veo realmente una opción política viable que venga a hacer algo por una Guatemala, por cambiar un poco el sistema que está. Definitivamente lo que hemos tenido siempre es estos gobiernos que los colocan ahí para que mantengan el status quo de un grupito, de unas minorías, y pues esto es lo que hacen, ¿verdad? Entonces yo sí no veo que efectivamente ahorita hay una oferta o opción política real que venga a cambiar este status quo de esa minoría y que venga a luchar específicamente por tener estos factores sumamente importantes como el desarrollo económico, el desarrollo en salud, en educación, en seguridad. Hablaba de las carreteras, o sea, están hechas polvo, pues cualquier carretera de las de Guatemala está hecha pero trizas, polvo, y entonces ahora tenemos una opción no viable, siento yo. O sea, yo creo que no, y más bien vamos a ver, ¿verdad? Porque una de las opciones que podemos platicarlo abiertamente, que posiblemente esta persona no pudo y no puede porque constitucionalmente no le da la oportunidad a la Constitución, pero ahora pues con esta nueva Corte de Constitucionalidad, donde efectivamente pues todos son afines a este pacto, incluso pueda participar como una nueva candidata presidencial. Entonces esto podría ser incluso una opción política, digámosle, más afín hacia estos intereses, ¿verdad? Esos intereses mezquinos del status quo de Guatemala para mantenerse igual. Y de ahí, pues, las pocas opciones que ahorita se están vislumbrando, pues no vemos a alguien que tenga ese liderazgo que pueda cambiar la situación en Guatemala. Y como decías, estamos ya el próximo año es el año electoral. Ya creo que a mediados de enero sale la convocatoria a elecciones, pero creo que efectivamente no hay opciones viables, ¿verdad? Y con un Tribunal Supremo Electoral que tristemente fue uno de los primeros goles que nos metieron a los guatemaltecos y guatemaltecas, que ni siquiera lo dejamos ver, porque tristemente esta elección de estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral actuales, pues la dejamos pasar. O sea, ni siquiera metimos pero ni las manos, y esta era una situación en la cual creo que sí, los guatemaltecos y guatemaltecas tendríamos que haber observado, pero muy sigilosamente, quiénes iban a ser estos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, pues se nos pasó, y ahí cada magistrado tan impresentable que hay, y que efectivamente pues son los que ahora van a tomar esta decisión, ¿verdad? Pero que como es un Tribunal Supremo Electoral como el que tenemos, pues efectivamente no tenemos garantía tampoco de mucho, ¿verdad? Porque estamos viendo que lo que están ellos realizando es un sesgo, ¿verdad? O sea, para unos sí les aplican la ley, para otros pues no tanto que les aplican la ley, ¿verdad? Creo que la situación de lo que se llama
una campaña anticipada. Esto es, pues yo creo que ninguno de los que ahorita aparentemente son opciones políticas pudieran participar, porque de una u otra manera Sí. todos han hecho campaña anticipada. Entonces, no es factible que únicamente ahorita solamente estén mencionando 2 personas. No, aquí debería de salirse con una gran cantidad de funcionarios que efectivamente cometieron en la misma situación de una campaña anticipada. Entonces, pero el sesgo que tiene este Tribunal Supremo Electoral es tan alto que efectivamente, pues eso vemos con tanta tristeza, que efectivamente no hay una decisión colectiva, sino que simple y sencillamente el Tribunal Supremo Electoral está tomando decisiones, digámosle, antojadizas, a merced de algunos, a beneficio de otros. Entonces, pues eso no permite tampoco, no te da una certeza de un proceso electoral objetivo, limpio, transparente, sino que tenés un proceso electoral viciado completamente. ¿Sabes qué es lo peor? Uno ve a los políticos, ¿verdad?, convertidos en funcionarios. Ve gente proveniente del pueblo, o sea, gente que ha nacido en el interior del país, que se convierten en diputados, en ministros, alcaldes, llegan a las instancias más altas del Estado, que conocen, porque lo han vivido, la situación real en la que en que las comunidades sobreviven. Y debería de pensarse que esta gente, cuando llega a tener este tipo de poder, va a hacer hasta lo imposible por cambiar el destino de sus propios vecinos, de sus propias comunidades, pero no, son los nuevos ricos, esos llamados ricos emergentes que de la noche a la mañana, pero que son en 4 años, se convierten en los potentados. Hay algo ahí en el sistema que termina corrompiendo a hombres y mujeres cuando se convierten en políticos. ¿Qué podríamos hacer frente a esto? Sí, yo creo que un ejemplo que nos ha dado, digámosle, son los 48 cantones, donde ellos hacen una auditoría de cada uno de sus diputados que colocan ellos dentro del Congreso de la República. Esto creo que debería de hacerse de una manera generalizada, donde cada territorio que está aportando, por ejemplo, diputados a ese Congreso, hagan las auditorías en su momento, cuando están tomando algunas decisiones legislativas que son importantes, como que llamarles a sus comunidades y en un plebiscito a nivel general con el pueblo, en la municipalidad, en el propio parque municipal de la localidad, pues sentarlos a los diputados y cuestionarles, ¿verdad?, qué es lo que están haciendo a favor de esto. Pero lastimosamente, Haroldo, dejamos pasar las cosas y dejamos que estos diputados, estos funcionarios, efectivamente, como decís, se engrosen sus bolsillos, pero no hay una auditoría, ¿verdad?, social específica que les llame la atención. Creo que yo por lo menos el único ejemplo que tengo son los 48 cantones, que me acuerdo que incluso vinieron acá hace, creo que no sé si al menos de un año, a mandar, ahí sí que mandarles un mensajito, le pusieron su mensajito por ahí a sus diputados, ¿verdad?, de que qué es lo que estaban haciendo. Incluso les declararon non gratos en los 48 cantones. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad?, que cada una de las comunidades hagamos ese ejercicio de auditoría social hacia estos diputados que son nombrados, que son elegidos, porque al final de cuentas, como dice, ¿quién elige? Somos nosotros los guatemaltecos y guatemaltecas quienes elegimos a esos funcionarios. Y entonces somos nosotros también los que debemos de hacer estas auditorías sociales. A efecto, esas personas no hagan simple y sencillamente lo que todo el montón hacen, ¿verdad? Porque claro, las componentas que se hacen en este Congreso de la República, todo el dinero que debajo de la mesa para que una ley se apruebe o no se apruebe, pues sabemos de que efectivamente son situaciones millonarias las que pasan debajo de esa mesa, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que estas auditorías podrían ser una buena opción para que los diputados no hagan y deshagan a su sabor y antojo, sino que se den cuenta que es las propias comunidades, sus propios electores ahí sí que les van a contar las costillas, porque creo que eso es lo que nos está haciendo falta también. Están muy libres, están muy tranquilos, están muy tranquilos y tranquilas, pero yo creo que sí es importante que se haga esta auditoría social, que cada uno de nosotros y nosotras los conjeture a efecto, pues efectivamente no hagan a su sabor y antojo lo que ellos pues ya lo hacen, ya como decimos, ya 5 o 6 ya unidos, pues esto ya se convierte en una situación más lamentable. Héctor, de verdad, muchas gracias. Primero por haber aceptado estar acá con nosotros, y segundo, que es importante pues que tus reflexiones lleguen a estas audiencias que nos ven y que nos escuchan. Yo siempre digo que no hay nada tan vital para una sociedad, es como hablar las cosas con claridad, orientar, y creo que ese era como el propósito de haber creado este programa, el tener la posibilidad de traer acá hombres y mujeres que puedan expresarse sin temor y que conocen la realidad del país. Yo quisiera pedirte para concluir si podés darle unas palabras a nuestras audiencias en torno a este derecho que tenemos de ser respetados en nuestra condición de seres humanos, por favor. Gracias, Haroldo. Al contrario, muy agradecido realmente por esta entrevista, y pues a todos los que nos están escuchando y viendo, decirles que a todos nos corresponde los derechos humanos. Todos somos defensores de derechos humanos, por lo cual entonces todo y cada uno de nosotros y nosotras debemos de cuidar los derechos humanos, porque todos somos defensores de agua, tierra, territorio, de una u otra manera, por lo cual todos somos defensores de derechos humanos. Así que a instar a todos y a todas de que efectivamente protejamos nuestros derechos humanos, porque nosotros somos defensores de derechos humanos, y por lo cual no podemos seguir permitiendo que nos sigan vulnerando los más elementos básicos de la vida de una persona. Así que muchísimas gracias, Haroldo, muy amable. No, gracias, Héctor. Y a ustedes allá en casa, yo quiero decirles algo. Viene un proceso electoral, ya en junio vamos a tener que ir a votar, y se da, porque ya lo hemos vivido, políticos inescrupulosos que se pasan las leyes, así que no les importa, ¿verdad? Ahí está bien estipulado que es prohibida la campaña electoral anticipada, y la han venido pues violentando de una y mil maneras. O sea, los políticos son así. Ya usted está recibiendo regalitos, ¿verdad? Los candidatos, tanto para las diputaciones como para las alcaldías, e incluso ya algunos que pretenden ser los candidatos presidenciales, pues están ya con regalos ahí, ¿verdad? Que usted lo que tiene que plantearse es realmente si estas autoridades han hecho que su vida cambie. Usted es el único testigo personal de si las cosas están mejorando para usted, si mejoraron para su familia, para sus hijos, para la comunidad, si el alcalde que usted votó realmente cumplió, si el diputado por el que usted también decidió que esté en el Congreso, ¿qué ha hecho por usted, por su comunidad, por el país? Y aquel que no cumpla, de verdad hay que castigarlo. ¿Y cuál es la única forma que tiene el ciudadano de castigar? Es no volverlos a poner en los lugares en los que hoy están. Y hay que apoyar a aquellos que tienen esa visión de país, de comunidad, de ser responsables con su pueblo. No tenemos que seguir así que aplaudiendo al pillo, al ladrón, al corrupto, esos que roban así descaradamente los recursos que tiene a su mano,
que son recursos que llegan a través de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos. No es un dinero que se les da para que se enriquezcan, es un dinero que se les da para que trabajen por el bien común. En fin, yo espero que estén bien, que la vida les siga protegiendo a ustedes en casa, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.